Aprendo en casa. ¿Cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas? Hola, hoy empieza tu investigación. En esta oportunidad, iniciarás el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Para ello, es muy necesario que observes el ambiente donde vives y reflexiones sobre las plantas de tu comunidad y la relación que tienen con los seres humanos. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Verbo clave: analizar y explicar la relación de factores abióticos con la diversidad de las plantas. Recuerden que los factores abióticos son aquellos componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes cuál es la importancia que tienen para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Por qué? Estas preguntas de reflexión las vas a contestar en tu hoja de portafolio. A partir de esas ideas, te planteamos las preguntas de investigación para hoy. Día 1, semana 27. Pregunta central de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Copia estas preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Luego de copiar estas dos preguntas, vas a escribir dos posibles respuestas. Coloca al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Como ya lo sabemos, tus respuestas son tus hipótesis sobre la relación entre el ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis, necesitas investigar. De ese modo, tus ideas estarán basadas en evidencias científicas. Hasta aquí. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es responder esta pregunta de investigación. Vas a responder de acuerdo a lo que tú conoces, a tus saberes previos. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Tu respuesta 1, acá la pones y acá la vas a fundamentar. Y también otra posible respuesta. Vas a copiarla aquí. Y en este del lado derecho, en esta columna, el fundamento de esta respuesta. ¿Por qué dice esta respuesta? Muy bien, estas van a ser tus suposiciones o respuestas iniciales, es decir, tus hipótesis. Antes de investigar, para poder corroborar si son ciertas estas hipótesis o si las descartamos de acuerdo a lo que vamos a investigar a continuación. Ahora, queridos niños y queridas niñas, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder las preguntas planteadas, te invitamos a leer el texto Verde, que te quiero verde, disponible hoy en nuestra sesión virtual Aprendo en Casa, quinto grado. Lectura compartida, lectura grupal. Antes de leerla, te sugerimos que analices lo que sigue. Escribe resúmenes de cada parte de tu lectura. El ecosistema es conceptos y además las plantas de las ecorregiones del Perú.
Vamos ahora a investigar con un texto confiable, un texto que ya está validado. Lectura: Verde, que te quiero verde. Título: Verde, que te quiero verde. Primero te invito a observar la imagen en el lado derecho y el texto como leyenda debajo de la misma. Observemos las imágenes. Naturaleza, ecosistema. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Dejadme subir al menos hasta las altas montañas, ni mi casa es ya mi casa. Fragmento de un poema de García Lorca. Imagen relacionada. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino, en el cual hace años se realizó un conteo de los seres que lo habitaban. Así se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora, imagínate cuántos animales pierden su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente, si los animales que los habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: ni mi casa es ya mi casa. ¿Y tú, que sí tienes posibilidades de hablar, qué les dirías? Leamos nuevamente este fragmento del poema de García Lorca. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Dejadme subir al menos hasta las altas montañas, ni mi casa es ya mi casa. Introducción al ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. Entre ellos se encuentran los productores. Son las plantas capaces de producir materia orgánica, almidones, azúcares, etc., a partir de materiales orgánicos, como el aire y el agua, y energía, como la luz solar, por lo que se denominan seres autótrofos. Fabrican su propio alimento. Los productores. Los consumidores. Tenemos consumidores de primer orden. Son los animales herbívoros que se alimentan de plantas. Consumidores de segundo orden. Son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Los consumidores de tercer orden. Son los animales que se alimentan de los dos grupos anteriores. Finalmente, los consumidores carroñeros. Son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores. También los consumidores descomponedores. Son el último grupo, los hongos y los seres microscópicos como las bacterias que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella. Queridos estudiantes, en el ecosistema también encontramos a los materiales, agua, aire y minerales del suelo. También a la energía, como la luz solar,
los cuales se conocen como factores abióticos. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y con el entorno. ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Las plantas se relacionan con el ecosistema de formas muy diversas. De todas esas maneras, hemos priorizado las siguientes. Las plantas forman parte del ecosistema. En el ecosistema están presentes las plantas, es decir, organismos que poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas del alimento que producen a partir de materiales inorgánicos, el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas en la fotosíntesis almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar gran cantidad de agua y luego de distribuirla del ambiente a través de la transpiración. La planta forma parte del ecosistema. Las plantas dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo allí solo crecerán pequeñas plantas silvestres. Después lo harán árboles coníferos y al final los árboles robustos formarán un bosque. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se produce más cantidad de materia orgánica de lo que se consume en un año. Sin embargo, después, en el máximo crecimiento, hay más consumidores. Entonces, gran parte de lo que se ha producido se consume en el mismo año. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de hielo, el fuego, exceso de consumidores, etc. Además, puede perderse, cambiar y renovarse hasta llegar al clímax, y luego volver a perderse. El ecosistema entonces no es estable. Todo el tiempo va y viene, y las plantas son siempre pioneras. Por ello, las plantas dan origen al ecosistema. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. Por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los albores de la Tierra, en sus inicios, no había prácticamente oxígeno, pero sí dióxido de carbono y agua abundante. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño como los helechos arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta hacer posible que se pueda respirar y que los animales puedan vivir, porque ya había oxígeno que respirar. En imagen, la fotosíntesis para fabricar alimento. Otra razón de por qué son importantes las plantas, porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podrían alimentarse sin las plantas. Directa o indirectamente, lo que comemos procede de ellas.
A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se alimentan el resto de organismos de la tierra. Primero comen los herbívoros que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria, o las larvas del cangrejo consumen los minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Luego, los herbívoros son devorados por los carnívoros. Y, finalmente, los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro, y al zorro se lo devora el lobo o el perro. En el mar también sucede lo mismo. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas, y los atunes se alimentan de estas últimas. Los humanos dependemos, directa o indirectamente, de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos cereales, como el trigo, que es el alimento más importante del mundo occidental. El maíz, base de la alimentación en muchos lugares de América, y el arroz, primera especie alimenticia de Asia. Las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Las plantas, junto a otros factores, dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos dos de los más importantes. Las plantas son flores muy importantes para producir la diversidad, porque mediante la polinización y su posterior fecundación a través de agentes polinizadores como aves e insectos, aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja muy lejos con los animales que lo transportan y fecunda las flores de otras variedades, por lo que así produce nuevas variedades. Este proceso se diversifica progresivamente y genera variedad tras variedad, las cuales crecen multiplicativamente. La variedad también depende del ambiente. Por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se produce la sucesión y la montaña se va poblando de diferentes especies, vegetales, animales y plantas, que luego se convierten en especies endémicas de las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo. Esto requiere de cientos y hasta de miles de años. Parte 3. Las plantas de las ecorregiones del Perú. ¿Qué es una ecorregión, queridos estudiantes? La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelos, las mismas condiciones de humedad y las mismas flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última ecorregión que comprende 15 ecorregiones. En estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas endémicos en el Perú. Hasta hace muy poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie sea propia solo del Perú. Por lo tanto, solo hay 36 géneros de plantas endémicas en nuestro país. Es muchísimo. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan, las cuales son un criterio
muy importante para identificarla. De ese modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. Este texto es confiable. Fuentes: actualización de las ecorregiones terrestres del Perú, propuestas en el libro rojo de plantas endémicas del Perú. Brito, recuperado en la siguiente página o enlace. Datos del autor: Bernie Brito, miembro del Laboratorio de Biogeografía y Ecología Terrestres de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También, fuente, dentro del texto, ODUM, Curso de Ecosistemas y Políticas Públicas, parte 2, Tipos de Ecosistemas, Florida, Universidad de la Florida, recuperado en el siguiente enlace. Howard Odum es biólogo y ecólogo. La Sociedad Ecológica otorgó a Odum el premio Mercer. Además, cuenta con el premio de vida francés y el premio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias. Por lo tanto, el texto que hemos leído es un texto científico, válido y confiable. Verde, que te quiero verde. Muy bien, vas a volver a leer de forma individual el texto que hemos compartido y vas a notar las ideas más importantes del mismo. Revisa cada párrafo y subraya las ideas más importantes. Ahora sí vas a estar en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Recuerdas? Estas fueron tus hipótesis, las que has debido copiar antes de la investigación, pero ahora vamos a responder tras haber leído e investigado sobre el tema. Ya estamos en condiciones de responder nuestras preguntas de investigación del día y luego compararlas con nuestras hipótesis. Nuestra primera pregunta de investigación, aquí está, la tenemos. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Y nuestra segunda pregunta de investigación, ¿de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Nos ubicamos en esta parte del texto. ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? En el punto 2. Acá tenemos una enumeración de las diversas formas en las cuales se relacionan las plantas con el ecosistema. Las plantas forman parte del ecosistema. Las plantas dan origen al ecosistema. Los subtítulos de azul son los resúmenes y luego están especificados. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Otra forma de relación. Las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Ya tenemos la respuesta a esta primera pregunta de investigación gracias a nuestro texto científico. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Las plantas se relacionan con el ecosistema de formas muy diversas. De todas esas formas se han priorizado las siguientes. Las plantas forman parte del ecosistema. Las plantas dan origen al ecosistema. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Y las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Son las 4 formas de relación entre el ecosistema y las plantas. Pregunta de investigación resuelta. Segunda pregunta de investigación. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Y como lo dijeron al inicio, nos vamos hasta el punto 3 de nuestro texto. Las plantas de las ecorregiones del Perú. Observamos en el tercer párrafo una idea muy importante. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan, las cuales son un criterio muy importante
para identificarlas. De ese modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. Como conclusión respondemos: depende de las altitudes que existan, las cuales son un criterio muy importante para identificarla. De ese modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. Respuesta a la pregunta de investigación número 2. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? En pocos términos, depende de las altitudes que existan en tu región para que haya una gran diversidad de plantas. Preguntas centrales de investigación resueltas gracias a los textos confiables que nos ayudan en nuestra indagación y en la confirmación de nuestras hipótesis o descarte de las mismas. Vas a comparar esas respuestas finales con las que hiciste anteriormente en tus hipótesis para que te des cuenta cómo han cambiado las respuestas gracias a tu proceso responsable de investigación. Felicitaciones, porque de esta forma hemos realizado la actividad propuesta. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperemos que te sirva para formar ideas claras acerca de la relación que hay entre los ecosistemas y las plantas y de qué depende que haya diversidad de plantas en un lugar. Para culminar, vas a llenar esta ficha o lista de cotejo para que puedas evaluarte. Pon una marca, un check en sí o no, según corresponda, de acuerdo a lo que has logrado explicar o no has logrado explicar. Utiliza los criterios de evaluación en esta lista de cotejo. Ya sabes que tienes que ser sincero, honesto y reflexionar y responder de acuerdo a lo que lograste en esta actividad. ¿Investigué para responder la pregunta de investigación? Si fuese así, no dudes en marcar el check en el sí. Aquí tienes que marcar el check. De igual manera, si fuese no, marcas en el no. Sé sincero en tu autoevaluación. ¿Expliqué qué es y cómo está constituido el ecosistema? Lo voy a anotar en las intervenciones que tengas en nuestro grupo del 5º grado. Vas a autoevaluarte con este criterio. ¿Sí o no? ¿Explicaste cómo está constituido el ecosistema? ¿Y qué es el ecosistema? Marca el check si es no. Caso contrario, si es que sí interveniste y has explicado, marcas en el sí. Expliqué que en el ecosistema se establece una cadena trófica. ¿Quién sirve de alimento a quién? De acuerdo a la investigación de la lectura, marcas con confianza, autoevalúate. ¿Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de la presencia de plantas? ¿Expliqué que los ecosistemas se generan a partir y a medida que ingresan nuevos seres vivos a él en la producción? ¿Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis? Recuerden el texto leído. ¿Expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica? ¿Expliqué que la existencia de diversidad de ecosistemas hace posible la diversidad de plantas? Finalmente, expliqué que a mayor cantidad de ecorregiones, mayor es la diversidad de plantas. No te preocupes, querido estudiante,
Si tienes marcas en no, vas a volver a leer la ficha que te vamos a presentar en nuestro grupo de aula. Verde, que te quiero verde. La misma que hemos leído en video lectura grupal. Vas a escribir resúmenes breves en tu cuaderno. Lo importante de esta autoevaluación es mejorar tu propia actividad final. Antes de culminar, te avisamos para el día de mañana, martes. Consigue 2 plantas herbáceas, es decir, hierbas, iguales y comunes de tu localidad. Vas a pedir a papá o mamá que te pueda conseguir, o si tienes a la mano también en casa, busca y consigue estas hierbas iguales o comunes en tu localidad donde te encuentres. Por ejemplo, pueden ser alimenticias. Puedes conseguir romeros, el huacatay, etc. También puedes conseguir plantas medicinales, manzanilla, salvia, etc. Decorativas, el falso bambú o la planta de la suerte o cualquier otra. Consigue 2 de estas plantas, pueden ser herbáceas, decorativas o medicinales, para el día de mañana, para nuestro trabajo semanal. También es importante al final de tu proceso la reflexión. Vas a conversar contigo mismo y vas a sacar conclusiones. Hoy, ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? Primera pregunta de reflexión. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Ten a la mano siempre tus hojas de reuso para tu portafolio. Es importante también tus respuestas a las preguntas de reflexión. No olvides organizar en tu portafolio tus apuntes de las preguntas de investigación, tus hipótesis, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones. Tus respuestas a las preguntas de investigación te van a ser de mucha utilidad en tus próximas actividades en esta semana 27. Al revisar tus apuntes, podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Y también lo que te pedimos, que consigas 2 plantas herbáceas o hierbas para el día de mañana. Pueden ser, por ejemplo, alimenticias, hierbas medicinales o decorativas. Para nuestra semana 27. ¡Cumpliste! Semana 27, día 1. Aprendo en casa. 5º grado.